Hola hermanos, el día de hoy, 6 de enero del 2023, es lunes, sí, de la quinta semana del tiempo ordinario, solo que hoy tenemos una memoria obligatoria, así lo pidió el Papa San Juan Pablo II, cuando pues se celebrase la fiesta de los mártires, o bien coreanos, o bien vietnamitas, o bien japoneses, como es el caso del día de hoy, porque hoy es el día de San Pablo Miki y compañeros mártires. Ok, entrémosle al asunto. La primera cosa que hay que decir, porque lo leí por ahí en algún lado, Pablo Miki no fue sacerdote, fue jesuita, es el primer religioso japonés que fue martirizado. Él nace de una familia bastante acomodada alrededor del año, algunos dicen 1556, la mayoría sostiene esto, otros dicen 1562, eso también lo dicen los jesuitas. La familia de él vivía cerca de Osaka, de lo que hoy en día es Osaka, ¿no? Pues hombres se convirtieron, toda la familia, con la recuerden que al Japón el primero que llega a evangelizar es San Francisco Javier, ¿verdad? Y empieza a crecer la comunidad, ¿no? Realmente es un impulso muy grande. Solo que los shogunes, es decir, los gobernantes, le tenían miedo al hecho de que tanta presencia de evangelizadores terminara haciendo que al final pues España iba a invadir el Japón, como había ocurrido en la mentalidad de ellos, no con las Filipinas, y entonces por eso había que estar atentos a eso. Y el gobernante, que se llamaba Toyotomi Hideyoshi, promulga una ley en la que él restringe precisamente la predicación y la presencia de extranjeros, pero realmente no aplicaron tanto, no aplicaron tanto las leyes, sino que sencillamente dejaban a los jesuitas trabajar. A los 20 años, Pablo, que había sido bautizado como Pablo, evidentemente, pues entra en el seminario con los jesuitas y está formándose, preparándose para eso. Cuando luego parece ser que el producto, es que la gente chismosa siempre termina haciendo mucho daño, ¿no? Y los que hablan más de la cuenta, los calumniadores. Resulta ser que llegó un barco, no me acuerdo el nombre exactamente de español, y entonces el capitán hizo saber como que España estaba preparando una invasión. Y entonces Hideyoshi pues decide, ahí sí, vamos a capturar a todos estos desgraciados que nos quieren hacer perder pues el gobierno que tenemos, ¿no? Porque en el fondo es un asunto político, ¿no? Y entonces llegan a la misión donde se encuentran en Kioto, en lo que hoy en día es Kioto, se encuentran estos tres que, insisto, no son sacerdotes. Había dos postulantes que eran Juan de Goto y Diego Kisai, que eran pues uno de la isla de Goto y el otro era japonés, que eran catequistas y que luego harán, de hecho antes de morir, harán la profesión porque ellos querían ser jesuitas, y estaba ahí precisamente Pablo Miki. Entonces los capturaron y junto con un grupo de 23 franciscanos y terciarios los llevaron, los torturaron, fue una cosa, los hicieron caminar desde Kioto hasta llegar a Nagasaki. Nagasaki era en ese momento, vamos, no lo sé si hoy en día, la zona más católica. Hiroshima y Nagasaki eran las zonas más católicas. No es casualidad que hayan dejado ir las bombas ahí, ¿verdad? En el 45. Pero bueno, igual, el tema es que entonces, fíjense, les cortan la oreja como un signo de humillación y los hacen caminar. Oigan, son más de 1000 kilómetros, ¿no? Y los hicieron caminar, la gente los humillaba, los maltrataba, todo el asunto. Bueno, llegan a Nagasaki y de hecho, fíjense que cuentan que estaban los papás, por ejemplo, de Diego Kisai, estaban ahí y lo vieron morir. O sea, y en el camino, Pablo Miki y los franciscanos iban predicando, iban anunciándole a la gente el evangelio, no los lograban callar. Y bueno, llegan ahí a lo que hoy se conoce como la colina de los mártires. Ahí los crucificaron y luego también les atravesaron con una lanza. Para que vean ustedes que murieron igual que Cristo, digamos. Eso fue un 5 de febrero, sí, un 5 de febrero de 1597. Entonces son los primeros 26 mártires japoneses, los primeros, porque van a haber otros más adelante. Dentro de los que martirizaron está el primer mártir mexicano, ¿no? Que es San Felipe de Jesús, cuya fiesta se celebra normalmente el día de ayer, se celebra normalmente el 5 de febrero, porque efectivamente, como les digo, ellos fueron martirizados el 5 de febrero. Fueron beatificados en 1627 por el Papa Urbano VIII y fue el Papa Pío IX que les canonizó en 1862. Bueno, siguen habiendo mártires, seguirán habiendo mártires, es muy probable. Es más, permítanme decirlo,
es lo más seguro. Vamos a las lecturas del día de hoy. Comenzamos a leer y durante 2 semanas vamos a leer el libro del Génesis, como primera lectura. Vamos a leer ahí los primeros capítulos hasta llegar al capítulo 12. Ya saben ustedes que del capítulo 12 en adelante comenzará el ciclo de Abraham. Entonces ahí lo que se nos cuenta hasta el capítulo 11 no es nuestros primeros padres, la historia de la creación. Pero lógico, leemos este texto. No se trata de un libro de ciencia, ¿no? Galileo dicen que acostumbraba a decir que la Biblia es un libro que enseña cómo ir al cielo, pero no cómo está hecho el cielo, cómo se hizo el cielo. Bueno, ay, por eso lo mataron, padre. A Galileo nadie lo mató, se murió en su cama bien tranquilo. Ustedes no le presten atención a todas las locuras que dicen sobre todo los hermanos separados, que para atacar a la iglesia de ser contraria a la ciencia, entonces dicen estas barbaridades. Génesis, capítulo 1, versículos del 1 al 19. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era soledad y caos, y las tinieblas cubrían la faz del abismo. El Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Dijo Dios, que exista la luz, y la luz existió. Vio Dios que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. Llamó a la luz día, y a las tinieblas noche. Fue la tarde y la mañana del primer día. Dijo Dios, que haya una bóveda entre las aguas que separen unas aguas de otras. E hizo Dios una bóveda y separó con ellas las aguas de arriba de las aguas de abajo. Y así fue. Llamó Dios a la bóveda cielo. Fue la tarde y la mañana del segundo día. Dijo Dios, que se junten las aguas de debajo del cielo en un solo lugar y que aparezca el suelo seco. Y así fue. Llamó Dios tierra al suelo seco y mar a la masa de las aguas. Y vio Dios que era bueno. Dijo Dios, verdee la tierra con plantas y que den semilla y árboles que den fruto y semilla según su especie sobre la tierra. Y así fue. Brotó de la tierra hierba verde que producía semillas según su especie y árboles que daban fruto y llevaban semillas según su especie. Y vio Dios que era bueno. Fue la tarde y la mañana del tercer día. Dijo Dios, que haya lumbreras en la bóveda del cielo, que separen el día de la noche, señalen las estaciones, los días y los años, y luzcan en la bóveda del cielo para iluminar la tierra. Y así fue. Hizo Dios las 2 grandes lumbreras, la lumbrera mayor para regir el día y la menor para regir la noche. Y también hizo las estrellas. Dios puso las lumbreras en la bóveda del cielo para iluminar la tierra, para regir el día y la noche y separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Fue la tarde y la mañana del cuarto día. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, ¿cuál es la intención del autor de este primer capítulo del libro del Génesis? Que no es el relato más antiguo de la creación, sino es el capítulo 2. Pero bueno, ¿cuál es la intención? Es hacer esto, decirnos esto, que quien crea es Dios. Entonces por eso fíjense las imágenes, ¿no? Creó Dios. Bereshit bara Elohim. En el principio creó Dios. ¿Quién crea? En el principio, en un momento en el tiempo, no hace referencia a eso, sino que el principio, el origen de todo es Dios. Y esta es la belleza del asunto. La tierra es un caos. Dios es un ordenador. No un ordenador entendido como una computadora, no, es el que ordena. Y luego es un iluminador. Y por eso, fíjense, lo primero que hace es poner la luz. Es que es una contradicción, hombre, ¿cómo va a ser eso? Que primero va a estar la luz y el sol. Si no hay sol, el sol aparece hasta el cuarto día. Cuidado, que la luz en este caso irradia de Él. Él es el que ilumina. Él es el que da vida. Y fíjense, hasta el segundo día crea la bóveda del cielo. En el tercer día coloca, fíjense, hace aparecer la tierra, va haciendo aparecer la semilla, va haciendo aparecer la vida, la hierba verde con todas sus especies, no todas las plantas con todas sus especies. Y luego hasta el cuarto día, en la bóveda del cielo coloca el sol, la luna y las estrellas. Es interesante, ¿no? Es una belleza. Padre, pero entonces ¿cómo hacemos para combinar esto con la teoría de la evolución o con la teoría del Big Bang? Es que no contradice nada, en absoluto nada. Y no tampoco pretendamos, bueno, aquí nos habla de un proceso evolutivo porque primero hay una cosa, después hay otra. Sí, pero el autor no tiene esa mentalidad, hombre. No pretendamos hacer decir a la Biblia lo que no quiere decir, pues. Es que eso no es la intención. Fíjense los gestos de Dios. Dijo Dios, llamó Dios, o sea, vio Dios. O sea, aunque sean antropomorfismos, el llamar de Dios es el llamar a la vida. El ver de Dios es siempre ver el bien. Dios no busca el mal, no anda procurando el bien. El decir de Dios, la palabra de Dios, el Baraj Elohim, la palabra de Dios, o sea, es la que crea, es la que va creando. Pero sobre todo, fíjense, cuando habla de que hizo Dios, aquí utiliza el término de la artesanía, ¿no? O sea, es con las manos. El trabajo de Dios es un trabajo artesanal.
con la delicadeza y la particularidad. Miren, por mucho que el artesano sea un experto y por mucho que haga siempre las mismas ollitas y lo que sea, pero no son iguales. Siempre hay una realidad distinta, ¿no? Porque claro, puede ser la misma técnica, pero no, es el barro distinto. Entonces fíjense la belleza detrás de todo esto. Dios es un creador, ordenador, el que pone orden en medio de este caos, el que ilumina frente a la tiniebla, el que va haciendo surgir la tierra, el agua, separa las aguas de arriba. La mentalidad judía era así, ¿no? El cosmos como tal, ellos pensaban que había como les diría, que el agua de la tierra estaba conectada con el agua del cielo, entonces para separarla se puso el cielo, entonces se puso una bóveda como tal. Bueno, vamos, están conteniendo el agua. Es una manera judía de expresar, ¿no? Ellos no entienden que hay un proceso, claro, lindo, de evaporación y todo aquello que hace formar las nubes, luego la lluvia. Sí, pero ellos no lo entienden así. Pero ellos entienden que el agua es el lugar de donde viene la vida. Sin agua no hay vida. Por eso, fíjense, antes que aparezca el sol y la luna, había agua. O sea, es una imagen linda, ¿no? Para explicar, insisto, que de las manos de Dios, del proyecto de Dios, lo que Dios ve, lo que Dios llama, lo que Dios hace, lo que Dios dice, eso es crear. Vamos, mañana vamos a seguir, nos vamos a leer los otros 3 días, ¿eh? Pero ahora, porque claro, se centrará sobre los animales, sobre el ser humano y sobre el descanso de Dios, pero eso lo veremos mañana. Marcos, capítulo 6, versículos del 53 al 56. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos terminaron la travesía del lago y tocaron tierra en Genesaret. Apenas bajaron de la barca, la gente los reconoció y de toda aquella región acudían a él, a cualquier parte donde sabían que se encontraba, y le llevaban en camillas a los enfermos. A donde quiera que llegaba, en los poblados, ciudades o caseríos, la gente le ponía a sus enfermos en la calle y le rogaba que por lo menos los dejara tocar la punta de su manto. Y cuantos lo tocaban, quedaban curados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es una preciosa síntesis, ¿no?, del actuar de Jesús. Cruza el lago, se está en movimiento. En el Evangelio de Marcos Jesús no se para, siempre anda de arriba para abajo el hombre, ¿verdad? Y anda curando, sanando, predicando, expulsando demonios, curando leprosos. O sea, realmente es un Jesús increíblemente activo. Pero esta actividad tiene un orden, ¿no? Tiene un orden porque es esta búsqueda de la sanación, de sanar. Solo que no sana solo lo físico, no solo lo material, sino sana a la persona. Pero a mí lo que me gusta de este Evangelio es lo que está en el mero centro. A cualquier parte donde iba, a donde quiera que llegaba. Y me quedo pensando, ¿no? Nosotros buscamos al Señor a donde quiera que Él esté. Lo buscamos en la capilla del Santísimo, lo buscamos en su palabra, lo estamos buscando, lo buscamos en la Eucaristía, lo buscamos en los sacramentos, lo buscamos en la comunidad. A donde quiera que Él estaba, ahí hay que ir. A donde quiera que Él llega, ahí hay que ir. Y eso es lo que a veces nos falta, ¿no? Ese espíritu de la búsqueda del Señor. Les invito a hacer oración. Señor, déjame ir contigo. Solo quiero caminar detrás, pisar donde pisas, mezclarme entre tus amigos, recorrer esas aldeas que habitan los olvidados, los que no recuerda a nadie, ver cómo los recuperas. Quiero escuchar tu palabra, simple y preñada de Dios, que aunque a muchos incomode, a tanta gente nos sana. Quiero sentarme a tu mesa, comer del pan compartido que con tus manos repartes a todos los que se acercan. Y un día, tocar tu manto como a esa pobre mujer suave, sin que tú lo notes, arrancarte algún milagro. Esa que todos marginan, se atreve a abrazar tus pies y derrama su perfume porque en ti se ve querida. Que de tanto ir junto a ti, pueda conocerte más. Tú seas mi único amor y te siga hasta morir. Amén. Señor esté con ustedes. Y por intercesión de San Pablo Miki y compañeros mártires, les bendiga a Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz lunes para todos.